Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí nuevamente en Collage. Antes que nada, muchas felicidades. Hace un par de meses te ha recompensado la vida con un gran premio, una gran felicidad. Acabas de ser papá prácticamente. ¿Qué tiempo me dices que tiene el bebé? Está por cumplir 6 meses. 6 meses ya. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Una gran bendición para mí, me ha cambiado en todos los sentidos, para bien. Eddie me ha sanado de todo absolutamente, ya no tengo esas crisis que venía yo arrastrando. Me he vuelto mucho más ambicioso con mi trabajo, me planteo retos más altos, y al mismo tiempo también soy mucho más responsable, siento yo más cuidadoso con las cosas que hago. Pues en este aspecto, a la hora de hacer tus cuadros, ¿cómo te ha generado ese cambio, este nuevo integrante de tu vida? ¿Cómo lo genera? Bueno, de entrada, mucha gente me decía, cuando tengas a tu bebé vas a empezar a pintar así como cosas más infantiles, así angelitos, cositos, y la verdad es que no es cierto. O sea, en realidad lo que estoy haciendo precisamente es no pintar. Estoy haciendo una pausa en la pintura, en las expos, y creo que para mí es una muestra de amor aún más grande, porque le estoy entregando toda mi atención a mi bebé. No estoy tratando de no distraerme absolutamente con nada, estar completamente de lleno ahí con mi bebé. Antes que nada, un gran saludo a Elvia, que es la esposa de aquí nuestro amigo Gustavo, a Eddie, quizás esté dormido, no sé, tomando su leche, su papilla, quién sabe, pero ojalá nos esté viendo también. Aquí tenemos a tu papá. Realmente esta parte de la paternidad que yo que te conozco de tiempo atrás y que ahorita estás haciendo, pues no un sacrificio, pero sí un receso, que estás modificando tu visión de cómo hacer tus pinturas. Ahorita en un momento más les vamos a presentar el tipo de pinturas que él hace, pero háblanos de tu estilo. Mi estilo involucra, bueno, es una mezcla de diversos estilos de la historia de la pintura, que especialmente busco el romanticismo, el surrealismo, una tendencia, un cierto tinte barroco, pero mi principal propuesta va más sobre la línea del romanticismo. O sea, yo creo que van ligados esos tres, y pues estoy buscando más que nada la esencia que los une, que es la aportación de los tres. Como que siento que en la historia del arte todo es un ir y venir, un estilo y afloja, ¿no? Renacimiento, luego lo niega el barroco, luego lo retoma el neoclasicismo, luego lo niega el romanticismo, y así ya se va en una pelea. Y entonces uno va estudiando la historia y empieza a saber como que pues nada más es un sí, mejor no, y entonces todos van retomando lo anterior. Entonces yo estoy buscando como que el hilo conductor de los estilos que más me han llegado a mí, los que más me inspiran, y me encuentro, o al menos eso trato de proponer, que en el caso del romanticismo, igual que el barroco, se busca plasmar el sentimiento tal cual, sin pasar tanto por el filtro de la razón, sin pensarlo tanto. Entonces mi pintura es así, trato de ser lo más espontáneo posible, sin pensar tanto en reglas, en los acabados.
incluso en la misma estética, no me distraigo tanto, es buscar el sentimiento, la idea tal cual, llevarla tal cual, lo más directo posible de la mente. Por eso acerté en llamar a mi propuesta el alchilacismo. ¿No? Sí, mira, yo a Dalí lo admiro mucho. Sin embargo, yo no creo estar en su línea, porque él hace que los sueños, o sea, los sueños que trae con su nivel técnico tan impresionante, vuelve eso, que una escena fantástica a ti te impacte, te emocione por la calidad que le está entregando, y hasta como que empiezas a dudar si realmente es fantasía o es realidad, o sea, pero él busca ese nivel de calidad y lo encuentra y lo alcanza, y eso es para mí su más grande aportación. Yo realmente no soy tan clavado en ese rollo, no pulo tanto, te digo, yo voy más sobre la esencia, o sea, el llegar a ese punto de la fantasía del cual partir para decirle eso que estoy tratando de decir, mucho más allá del cuidado que le entrego a la pintura. Yo siento que mi pintura, si hubiera que compararla con algo, creo que es algo así como un beso. Entonces no es algo que piensas, no es algo que sientes, que quieres hacer, que vas y lo das, y cuando lo das entregas todo. Claro. Y se convierte en algo memorable, y en algo único, es un momento irrepetible. Eso es lo que yo busco en mi pintura. ¿Y cómo es que te creas esta pasión por la pintura? ¿Lo estudias o simplemente te nace, te da la facilidad, vas experimentando? Siempre he traído la onda del dibujo, o sea, de hecho siempre ha sido mi lenguaje. Incluso ahorita me expreso mucho mejor pintando que por ejemplo hablando, ¿no? Ya la expresión verbal ya me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que yo ya estoy en otra onda, ya todo es visual. Me consta porque... Y pues luego, no sé, estoy en una reunión, una fiesta, y ya cuando ves, ya estoy viajando en el limbo, ¿no? Pues estudié diseño gráfico, de ahí como que la onda más estructurada, más aterrizada, la cuestión de la estética, de la historia, la onda también de la funcionalidad de una imagen. Entonces eso obviamente fue puliendo y ampliando mi perspectiva, pero siempre la pintura es algo así como que traes, como que esa onda de que hay que expresar algo, hay que llevar esto a hacer algo. O sea, no sé qué ni cómo, pero tarde o temprano tengo que plasmar todo esto que está aquí y que nadie ve. Hay que llevarlo a un plano físico. Lo que yo más escucho igual bueno, todo en mi vida es contrastante, ¿no? Es casi, diría yo, impredecible. Lo que yo escucho es el metal, la trova, que en apariencia están completamente lejos, y un punto medio que es casi una triangulación, una santísima trinidad. Para mí sería el rock urbano. O sea, de esos tres, para mí está la universalidad. Y te voy a decir la cuestión de que entre la trova y el metal parece haber una enorme distancia, no hay tal. Incluso parece ser el metal mucho más, es mucho más incomprendido, parece ser más puro ruido, así nada más, porque la gente no profundiza. Pero cuando hablas de lírica, llega a ser la trova con ese patrón estético. En cuanto a lírica, llega a ser mucho más desgarradora, mucho más intensa a veces que el mismo metal. Y el rock urbano es algo más
casi más visceral, es lo que te digo que me identifico yo con mis pinturas, es algo más, pues casi más sencillo, más cotidiano, más lo que ves. Lo que estás viviendo, en el momento, lo que sucede a tu alrededor. Claro. Y esta pasión por Kiss, digo, es parte del metal, pero como que muy específico también a veces en las caricaturas que a veces manejas, es un grupo muy particular que veo y que te ha marcado, ¿no? De cierta forma. ¿Qué es lo que te...? Sí, mira, sin duda, incluso mi personaje, el personaje que yo creo que me identifica es una sombra. Y esta sombra tiene que cargar con una máscara para poder interactuar entre la gente normal y poder pasar desapercibido, ¿no? Porque entonces incluso esa máscara que trae la sombra es una clara influencia de Kiss. Kiss musicalmente no es nada del otro mundo, cualquiera lo sabe. Lo que hizo Kiss, lo que le dio ese lugar en la historia, es que logró llevar al espectáculo del rock a la fuerza de la letra que te digo, de la lírica, le suma el poder visual. Esa es la cuestión por la que para mí Kiss en ese aspecto es lo más... Un precursor en el espectáculo dentro de... Sí, es el parteaguas, es el ejemplo a seguir de un montón de bandas que le siguieron, que van buscando, pero al final de cuentas en esencia es eso, o sea, ellos lograron eso. Vaya, no estoy diciendo que su propuesta, su show, todo lo que hacían era original, porque era una suma de cosas que iban haciendo otros, pero era como un rompecabezas así medio aislado. Ellos suman todo eso y lo vuelven casi un espectáculo circense, de tal manera que igual los discos no se vendían tanto, pero llenaban los lugares. ¿Por qué? Porque se creaba un espectáculo que te llegaba por dos sentidos como espectador, y eso es para mí algo que vale mucho la pena, es muy impactante. Llegarle a un espectador por más de un solo sentido. Okay. Es alcanzar la teatralidad y lograr algo mucho más completo. Pues mira, en cuanto a técnica, podemos hablar del cuadro Lucha de Gigantes. Es un cuadro con el cual yo trato de hacer una especie de casi de resumen de todo lo que estoy tratando de decir. O sea, yo cuando lo visualicé, cuando lo empecé a idealizar, yo pensaba, ¿qué tal si estoy a punto de morir y este fuera mi último cuadro? Vamos a buscar algo que sea un resumen de todo lo que quiero decir. Entonces, estaba viendo la foto en mi cuadro, pero me costó mucho trabajo, me costó 6 meses el proceso, pero yo lo veo y realmente sí, o sea, sí. Lograste la esencia que querías. Bueno, pero hay cuadros, por ejemplo, aquel en el que me despido de mi padre, cuando estoy pintando mi duelo, esa parte es muy complicada, y de repente aquí es lo que hablabas de la presencia de la música, ¿no? Estoy escuchando a los Rolling Stones, simplemente me dejo llevar, ¿no? Funcionándose. Yo siento que se fusionan las notas con los colores, y de repente así sucede, así me ha pasado. De repente suena la canción exacta, como si alguien estuviera ahí esperando o buscando el momento exacto. Cuando llegas al clímax del cuadro, empieza a sonar esta de As Tears Go By. Y entonces desde cada nota, la entrada de la
guitarra, la voz de Mick Jagger, no sé, o sea, todos como que se meten al cuadro o a la paleta o a las manos, no sé. Se mezcla todo y ahí aparece. Bueno. Y hay otro cuadro de una colección que se llama Artesencia, en la cual busco crear una especie de, o más bien reflejar las características más sobresalientes de un artista, digamos que es como un homenaje a los artistas, tanto los que ya murieron, los actuales y los que vienen. Y no es algo que busque estereotipar o decir esto es el arte, esto es así como una receta de cocina. No, pero sí son elementos indudablemente que forman parte de un artista, parte esencial. Y uno de ellos era el cuadro Melancolía. En el momento en el que lo estoy pintando, a mi alrededor están sucediendo cosas que desmoronan un montón de ideas en las que yo creía. En ese momento me siento traicionado, me siento solo, abatido. O sea, creo que era el marco ideal para pintar un cuadro con melancolía, sentir esa desolación, ese vacío, el llevarlo a... Que de alguna forma sirve para reinventar. Sí, no, sin duda, nunca te vas a quedar en el cuadro y vas a decir, no, ahí me muere. No, yo muchas veces cuadros como esos a mí me parecen como una depuración. Te sientes mal, lo traes y lo sacas cuando vas a vomitar al baño. Ya después ya te sientes liberado, ya lo ves allá, le vayas, vámonos, se fue. Qué padre. Esa sí, parte, ¿no? Digo, esa forma de desahogarte, tu forma de desahogarte es interesante, es una buena terapia para muchos que quizá piensen que, es que cómo voy a ponerme a pintar que si el paisaje funciona, realmente funciona. Y bueno, en este aspecto, tú que traes la escuela, tú que traes esa espinita de toda la vida, de estar dibujando, de estar pintando, pues qué mejor, ¿no? Y luego con estos apoyos musicales, en su momento tanto te pueden reforzar un enojo, una cuestión triste, una cuestión alegre, ¿no? O sea, y de repente, pum, en el cuadro, sea bueno o sea malo, se va a quedar ahí, ¿no? Sí, el cuadro adquiere vida propia, él es como si naciera y yo siempre lo vi algo así medio paternalista, ¿no? Uno lo crea, le entrega lo mejor en el proceso y luego trata de llevarlo a los mejores lugares para que mucha gente lo vea y se cree su patrón de vida, pero tarde o temprano él es el que va a decidir qué tan lejos llegar. Qué bueno. Vamos a un corte. Ahí tenemos unos delays, unos regresos medio raros. Pero bueno, esto sucede en vivo, esto es collage, tenemos un poquito de todo. Sigamos contando, Gustavo, en esta parte de tu proceso de que has pasado situaciones complicadas emocionalmente y que de alguna forma has generado también muy excelentes cuadros. ¿Cómo ese sentimiento que de repente te puede costar trabajo mandarlo a la goma y que inclusive en el cuadro no logra ser al 100% el desahogo? ¿Cómo lo dominas? ¿Cómo logras plasmarlo? ¿Cómo decides ya? ¿Buscas otra forma que no nada más sea el cuadro? No, bueno, en ese sentido debo decir que no ha habido cuadro que sienta yo que se quedó corto. Y no porque me sienta yo todas las pruebas, sino por la entrega que le doy al momento de pintar.
no me quedo con nada, quiero decir. O sea, en cada cuadro lo entrego absolutamente todo. Cuadros como por ejemplo el de Melancolía, incluso al verlo mucha gente me ha dicho que siente así. Y es que yo sí puedo decir abiertamente que ese cuadro surgió de mi inframundo, o sea, desde la oscuridad más densa, desde ahí directamente surgió esa imagen. Y como te digo, no hay filtros de razón, de estética, de censura, igual un sentimiento tal cual. Esa es y bueno, cuando siento que un cuadro por sí solo dice lo suficiente, pero yo trato de expresar todavía más, es cuando surge una colección. Entonces empiezan a ver más cuadros, ¿no? Y entonces ellos se suman y crean toda una lectura y un concepto integral. Ah, pero qué padre, porque aparte sí es una cuestión muy diferente a lo que pudiéramos conocer de un artista. Te decía, hay quienes se inspiran con clásicos, tú te inspiras con metal, ¿no? Con rock urbano, digo, quizá haya más, ¿no? Que tengan esa línea, pero yo te conozco a ti. Sí. ¿No? Los demás, pues quién sabe, ¿no? En este momento. Entonces, y eso es lo padre, que vemos a un Gustavo, a un artista, en el cual no nada más es, mi estilo es surrealista y es todo, ¿no? Abarca otros aspectos, que estamos hablando del muralismo, que no es nada más en un aspecto surrealista, retomándolo, te vas al cómic, te vas a la cuestión infantil, te vas a la parte comercial, y ese ser versátil, y esta parte es la parte relax, la parte donde te desconectas. Sí, bueno, todo empezó cuando salgo de la carrera de diseño. Salgo en el tiempo en el que los estudiantes están defendiendo la autonomía de la UNAM, detienen este ataque de buscar privatizarla. Entonces cuando yo salgo estamos dentro de una literal cagadera de medios que nos avientan su calabaza a todos los estudiantes egresados de la UNAM, porque somos unos vándalos, terroristas y no sé. Entonces se comienzan a cerrar las puertas en ese tiempo y uno se cansa también de esperar a ver a qué hora me van a llamar, a ver a qué hora se va a callar ese güey que dice conocerme de la televisión y sabe que soy un peligro y todo eso, ¿no? Y en qué momento... Es que no nos ponemos traje, no nos ponemos corbata, ¿no? Sí, de hecho no lo pienso hacer. Qué bueno, yo tampoco. Bueno, espero. A partir de ahí, pues... Pero incluso, te iba a decir que sí lo intenté, pero no llegué a tanto. El caso es que no me abrieron la puerta, una entrevista, preguntaban muchas cosas que ni al caso, nadie vio mi trabajo. Y yo me cansé de quedarme a esperar, ¿no? De quedarme a esperar en la fila, fuera de la puerta. Y dije, pues ya tengo este conocimiento, tengo esta actuación, pues vamos a llevarlo a donde nos conduzca, pero digo, para eso hay que buscar la parte más esencial, y la más esencial la encontré en mi niñez. O sea, yo veía los decorados de los espacios y decía, esto yo quiero hacerlo, tarde o temprano yo quiero hacer esto. No, y de hecho lo más difícil es que en realidad nadie te lo está pidiendo. O sea, tú tienes que analizar los espacios, vas viendo y dices, pues tiene como que algo que le puede funcionar acá, vamos a llevar. Otra desventaja es que como vas empezando no tienes absolutamente nada que mostrarle. Todo empezó con
creo que 200 pesos de pinturas, unos 2 pinceles, una brocha y una cámara que me prestaron para tomarle una foto, luego otro lugar que le recomendó y el vecino le gustó. ¿Y ese primer trabajo fue para quién? Para un kinder. Un kinder. Y ahí te digo, vas pasando y te topas con una cocina económica y empiezas a hacer, le tomas la foto. En realidad mis principios fueron muy básicos. Yo llevaba mi sobrecito de Kodak con mis 5 o 6 fotos y digo, pues esto es lo que he hecho, mira, a ver si te gusta. Afortunadamente gente tuvo confianza en mí y me empezaron a ofrecer, a ver, dale acá. Hubo otra, como siempre, que nada más está viendo a ver qué te saca, claro, cómo te da la vuelta, pero también te enseña. Sí llegué a grafitear y así haciendo las bardas, un tipo me vio, hace cuenta un kinder, al lado hay un billar, uno de los administradores me ve y dice, oye, pues me gustaría, ¿cómo ves? Y ya me enseñan que hay muchas más paredes. De ahí, es que una cosa te va llevando a la otra siempre y cuando tú te mantengas en movimiento. Y que haya una propuesta, ¿no? Porque de repente hay gente que nada más hace sus pinches rayones. Sí, lo que pasó, ¿no? O se limita a hacer sus letritas, lo que le piden y ya está cojo, ya no se va, Entonces sí, es eso, ese es buscar a partir de esa pasión, tratar de llevar algo más, ofrecer algo más. Incluso de presupuestos limitados, tratar de hacer magia. También de ahí la sombra se convirtió en un mago transparente. Va evolucionando tu personaje artístico, ¿no? Y de ese billar surgió un bar de donde iba pasando un supervisor de grupo modelo y él fue el que me llevó ya así. ¿Cómo te va respaldando esa parte comercial, esa parte empresarial en la cual, ok, ya no es la cervecería, ahora vamos a otra marca, ¿no? No sé, un refresco. Sí, bueno, te da mucha confianza el hecho de que vas adquiriendo experiencia, te vas llevando tu estilo cada vez a lugares más nice, donde las expectativas son más altas, igual o sea, no solo buscas cubrirlas, sino rebasarlas. O sea, el objetivo es más alto, tú sigues buscando más, y si el otro sigue más alto, y tú vas tus retos, ¿no? Te vas generando nuevos retos. Y entonces vas creciendo y te vuelves más, o sea, te vas consolidando en el diseño. Claro. Pero también, yo le agradezco mucho, infinitamente a Grupo Modelo, por esa etapa en la que yo pinté en lugares muy importantes y de ahí, como dices tú, me llevó a otras marcas como Holanda, que me llevó hasta Six Flags. Pero como etapa para mí creo que ya terminó porque a mí lo que me mueve es que las cosas me emocionan. Cuando deja de emocionarme, tengo que ir, no puedo seguir ahí. Y el modelo llegó un momento en el que me cansé de que todo el proceso creativo girara en torno a una cerveza. Claro. O sea, tú podías tener infinidad de ideas y plasmar técnicas y demás, proyecciones, pero al final de cuentas siempre era el centro. Claro, al final es lo que busca también la empresa, ¿no? También me tocó la parte de la bohemia, afortunadamente en Coyoacán, cuando todavía había un espacio para el arte. El titular precisamente del grupo de la realidad fantástica, Jaime Cabrera Liébano, me otorga un espacio para colocar mis cuadros y pues exponerlos ahora sí que a la opinión de todo el mundo. Esa parte al principio me emocionó mucho, ¿no? Porque yo decía, pues esto es lo chido, o sea, no se necesita ni el espectador buscar los espacios, se los estás poniendo directamente en un paseo relajado, dominical. Y pues yo tampoco tengo no tengo ni los medios para buscar una galería, ¿no? Entonces este espacio era para mí, lo era todo. Desgraciadamente
mi propia inmadurez, mi inexperiencia, y los tiempos que, lo que te digo, no funcionaba mis inicios en cuanto al muralismo. Y de repente, pues, no sé, lo poquito que tenía lo gastaba en ir a exponer y hubo un momento que sí, lo reconozco, la pobre opinión de la gente, la respuesta tan pobre, pues me hizo literalmente encabronar. Y me hundió en una depresión, sí, me hundió en una gran depresión y me perdí. Hubo un tiempo en el que abandoné todo, dejé de pintar y me enclaustré en el diseño. Fue cuando me metí más de lleno a buscar el bar y dejé de lado la pintura. Yo sé y reconozco que fue una actitud egocéntrica y soberbia, porque llegué a pensar que para todo lo que yo estaba haciendo y para obtener ese tipo de respuesta, sentía que la gente no merecía mi trabajo. Y yo mismo me maté, me disparé a las patas, me autocensuré. Pero fíjate, ahora que lo analizo y que pienso en esos tiempos, si yo hubiera tenido eso que llaman éxito, de ir y pararme y vender mis cuadros, eso hubiera ido mucho peor, ¿no? Esto hubiera sido mucho más contraproducente para mí, porque yo no hubiera sabido manejar eso. Y en cualquier caso iba a caer también en esa absurda y chocante tendencia de tener que pintar para gustar, para vender. Eso es absurdo también, es otra muerte para el artista. Porque estás complaciendo a los demás y no te estás complaciendo a ti. Exactamente, deja de ser arte, se convierte en artesanía, no sé, en ilustración. Exacto. Algo funcional. Entonces, pues qué bueno que fue así, que dejé de pintar también, quise esa pausa. Bueno, ahorita ya lo puedo ver. Y entonces te digo, me empiezo a enfocar más en el diseño, busco completamente la otra cara, lo que es funcional, lo que es bonito, lo que es atractivo, y en eso me voy enfocando y sobre el diseño empiezo a avanzar, el arte se queda estancado por un lado. De repente sí tengo ahí como que mis pininos me empieza a ir 2-3 días junto para armar más bien tengo una colección, la llevo a un espacio, en Tlame también, no sé si te acuerdas del Café Estrés. Sí, claro. Ahí me daron un espacio y fue de los primeros lugares donde se expuso la colección del beso, la colección dedicada a la muerte y también un avance de lo que con el tiempo se convertiría en una de mis más polémicas y no sé, crudas colecciones, que es la Anti-TV, y también es una que de las que más disfruté. Entonces, pues yo buscaba ahí los espacios también de tal forma, obviamente, pues, de que no me cobraran y de que la gente también tuviera una forma fácil de accesar al arte. Digo, de repente la gente puede tener miedo a acercarse a las galerías y surgen estos nuevos espacios que tienen como una galería interna, pero es una cafetería o es un restaurancito, las mismas librerías. Sí. Esta nueva tendencia, porque realmente es una nueva tendencia en la cual espacios que pensáramos que no están enfocadas a mostrar o que se pone en riesgo la obra del artista, pues se decide ir, ¿no? Sí. Y te abre otro parámetro, otro tipo de clientes. Exacto, también debemos considerar que muchas veces habemos artistas en los que cuando llegamos a esos lugares estamos en un punto en el que absolutamente no tenemos nada que perder, no tenemos nada. Pues sí. Solo nuestra pintura, y si hay un lugar donde están los muros y hay posibles espectadores, se crea esa comunión. Claro. Más allá de donde lleguen, sí, llegué a tener la suerte de vender uno que otro cuadro ahí en el Estrés, pero te digo, ya había pasado como que esa etapa fuerte de la ruptura acá con Coyoacán, y
ya, o sea, ya no me movió tanto el tapete, ¿sabes? Como que lo tomé un poco más tranquilo. Entonces te digo, pues hasta donde llegue, esto es en lo que creo y no sé qué siga, pero pues, por lo menos yo sé que esto es lo que a mí me mueve, ¿no? Y no voy a renunciar. A la semana siguiente me habla Juan y me dice, vamos a empezar con esto. Padre. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pues a esa colección le entregué todo absolutamente sin reservas, ¿no? Era un proyecto que de entrada podía interpretarse como una onda de ilustración porque tenías que apegarte, tenía que funcionar, pero yo quise hacer arte en todo momento y lo logré, o sea, lo que él buscaba creo que lo conseguí. No, y luego con las frases, ¿verdad? Que mencionas, realmente estaba así marcado. el que no la tome, el que no la capte, realmente de plano, pues no tiene nada que ver con el medio artístico, sinceramente, no trae esa vena artística, ¿no? Porque hay que tener la sensibilidad, hay que tener la disposición, por muy golpeado por la vida que estés, pero de que te genera algo, te genera, ¿no? Sí. Entonces, lo logró contigo y realizaste un gran proyecto, un gran trabajo. ¿Recuerdas cuando estuvimos en la ex hacienda de Santa Mónica? Fue un espectáculo multidisciplinario, el cual era la participación de nuestro amigo Gustavo, de Rodrigo, que ya estuvo también aquí con nosotros, Rodrigo Oliverona, saludos. Estaba Mauricio Quintanar, que también guitarrista, lo vamos a invitar, tiene ahí mucha chamba, acaba de pasar un festival que estuvimos promocionando, pero esta parte multidisciplinaria es algo que nunca te lo pregunté. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? ¿No? Hombre, ya que lo mencionas. Digo, porque de eso quiero llegar a otra parte. Pues para mí, como te digo, siempre me mueve lo nuevo, lo diferente, lo que me entusiasme. Eso de pintar en vivo te llena de una adrenalina inexplicable, ¿no? Porque por sí frente a tu tela, en la comodidad de tu hogar y tu soledad, no tienes margen de error, no te lo concedes tú. Ahora imagínate rodear tanta gente. No me imagino cómo puede ser cometer un error ante tanta gente. Entonces, pues para mí fue muy chido y la verdad es que me agradó mucho la experiencia. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con gente inexperta o pendeja, por no decirlo de otra forma, que dice, pues hazte lo mismo que te hiciste en la ex hacienda, que ya pasaron? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo manejas ese tipo de personas que realmente no tienen la conceptualización o no traen el proyecto como tal para decirte, vamos a hacer esto? Mi propuesta es esta, pero tú como pintor, ¿cómo lo podemos mezclar, no? Sí, bueno, con ese tipo de gente creo que también todos estos años te van enseñando a tomar las cosas de quien viene, ¿no? O sea, cuando tú te entregas y te piden explicar un cuadro o así, formar parte de un proyecto, cuando tú muestras un cuadro como, no sé, El Caminante, Lucha de Gigantes, y escuchas, ¿y qué te fumaste, güey? Con eso, créeme que ahí se acabó la conversación, el que sigue. Piensan que todo es bajo el influjo del alcohol, algún otro tipo de droga, cuando no, o sea, realmente también el artista no necesita de esos efectos en la cual vaya a crear algo, no tiene por qué recurrir a eso, ¿no? Y creo que también eso nos ha perjudicado mucho como artistas. La gente debe entender, lo hemos venido mencionando durante estos programas que hemos hecho, es una profesión muy difícil en la cual ciertamente dicen, es que te vas a morir de hambre si quieres ser pintor, si quieres ser músico, si quieres ser actor de teatro, pero también es la conciencia, ¿no? De que
si no hubiese esta parte, no tendríamos más humanidad, ¿no? ¿Cómo generamos esos sentimientos? ¿Cómo expresamos? Toma. Exacto, seríamos unos robotitos. Sí, ¿no? de hecho es lo que el sistema intenta. Por eso el cerrar espacios culturales, por eso comenzar a censurar redes sociales, condonar impuestos a televisoras para que sigan produciendo la basura que te lleve a hacer eso. Que te sumerja en un estado de letargo, por no decir estupidez. No, sí, pero es más que válido. Claro, ¿no? O sea, a lo que me refiero es precisamente la comodidad de no tener que pensar. Exacto, ¿no? Donde ya prácticamente te lo da peladito y en la boca, sin bronca, y dices, ¿y dónde está la otra parte, la parte humana? Sin embargo, fíjate, y aquí vamos a la cuestión que te hablaba yo del rock urbano, que sí, aún siendo sencillo, coloquial, urbano, surgen verdaderos filósofos como Luis Álvarez, el Aragán. Él tiene una frase que en muy pocos versos expone una universalidad de la realidad del ser humano y te dice: al diablo nunca le vas a poder mentir, y menos a tu corazón. O sea, puede haber todo un sistema, una atmósfera que te vaya tratando de estupidizar, de deshumanizar, pero en cada persona hay un infierno, hay un universo, hay cosas que suceden y hay cosas que te van llevando a depresión. Lo que sucede con un artista es que te muestra esas cosas, esos conflictos y así como que te presenta frente al espejo y te dice: ya deja de hacerte pendejo, güey, tú tienes esto. Claro. Tú hay estas cosas que traes en tu interior y que por mucho que veas a Rocío Sánchez Azuara, no te las va a sanar ni la Rosa de Guadalupe. La airecito. Ay, Dios. Sí, la verdad. Es la verdad, porque tus demonios están dentro de ti, forman parte de ti y no te van a soltar. Claro. Y el arte lo único que hace es mostrarte. No te va a terapiar, no te va a salvar. Posiblemente te puedes sanar en ciertas cosas, pero lo que va a hacer es despertar tu conciencia. Y esa es nuestra labor más importante.